Producciones Lowpod. Hoy nos visita una de las voces más reconocibles del periodismo deportivo en España. Todos los amantes del balonmano le hemos escuchado como mínimo en algún partido de los hispanos o de las guerreras. Transmite pasión en estado puro, convirtiendo la narración en algo más que eso, convirtiéndola en el complemento perfecto para lo que sucede en el parqué. Muchos ya sabréis de quién estamos hablando. Su nombre es Francisco José Caro Escudero, pero muchos le conocemos como Paco Caro. Se licenció en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en 1999. Ha trabajado en medios como 20 Minutos, Radio Marca o Radio Televisión Española, donde precisamente sigue trabajando y es el lugar en el que además lleva más de una década narrando balonmano, entre otros deportes, habiendo puesto voz, junto a Alberto Urdiales, a las grandes gestas de los hispanos y las guerreras en los últimos años. Procedemos ya a saludarle en esta fría y gélida mañana de viernes. Buenos días, Paco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, seguro que también sabrás que ese frío y gélido ambiente creo que lo vivimos de diferente manera, lo interpretamos y lo agradecemos de diferente modo. Has narrado varios deportes tú, has narrado baloncesto, has narrado fútbol, de hecho tú narraste fútbol femenino hace ya varios años, si no me equivoco, ¿no? Cuando el deporte no era tan conocido como ahora, balonmano, por supuesto. ¿Con qué deporte te quedas y por qué? Ahora lo fácil es decir que me quedo con el balonmano y seguramente sea cierto. A mí en esencia lo que me gusta, yo siempre digo que cuando yo estaba estudiando, siempre recuerdo que, y además es un mensaje que últimamente creo que está cambiando, siempre nos decían que la forma de convertirte en más valioso era especializarte. Yo creo que en el fondo, durante muchos años, quizás ahora un poco menos, porque ya estoy más focalizado, ya estoy más encuadrado, más encasillado en un deporte, pero es verdad que esencialmente yo he sido un narrador. Entonces, creo que en esencia el balonmano es el deporte que más disfruto porque creo que también tiene las características que definen al deporte del balonmano, al final se ajustan a mi forma de narrar seguramente mejor que otros deportes. Entonces, al final yo creo que cuando yo caigo en el balonmano, que yo el primer partido de balonmano lo hago en el 2005, cuando estaba en Radio Marca, y siempre recuerdo que claro, yo llegaba de hacer deportes, en ese momento yo estaba narrando el tenis, entonces claro, el tenis y algo de fútbol. Claro, tú te encuentras un deporte donde, y por aquel entonces el ritmo de juego era bastante menor, pero te encuentras un deporte tan terriblemente dinámico, y es verdad que al principio los primeros partidos al final me pasaban por encima. Entonces, al final yo creo que el balonmano, pero porque creo que es el deporte que por sus características me permite aprovechar más alguna de mis cualidades. Si a eso le sumas que me parece un deporte tremendamente adictivo, me parece un deporte con una extraordinaria riqueza, pues al final, insisto, es fácil imaginar que puedo tirar por el balonmano, pero es que es verdad, y eso sin menoscabo de que yo he narrado piragüismo y me ha apasionado, me encantó meterme en el piragüismo porque es un deporte donde tiene un montón de matices que yo desconocía y que me tuve que, nunca mejor dicho, tuve que sumergirme en él para ir descubriéndolo, pero diría que por diferentes razones, y supongo que muchas de ellas más emocionales que otra cosa, el balonmano. Uh-huh. Es verdad que el balonmano es un deporte muy dinámico, ¿no? Donde no hay apenas zonas muertas, donde siempre están sucediendo cosas y eso. Tú eres un narrador también dinámico en ese sentido, ¿no? Claro, es que, esto es aquello de la gallina y el huevo. Yo creo que el balonmano... la primera vez que yo tengo un grave problema, lo puedo confesar sin muchos problemas. Yo cuando enlazo muchos meses en que apenas o sobre todo solo hago balonmano y luego caigo en otra retransmisión de otro deporte, es verdad que me cuesta reajustar los ritmos. Porque claro, yo estoy acostumbrado a hacer un deporte que se disputa en un espacio relativamente pequeño y donde, como tú dices, están pasando cosas constantemente. Eso te obliga a que el ritmo, es verdad que es alto y constante. Claro, si pretendes hacer o mantener un ritmo similar en otras retransmisiones, en deportes donde, como tú bien comentabas,
pues sí que hay más espacios, más tiempos muertos, más tiempos vacíos, donde no está sucediendo nada que vaya a ser determinante para la resolución de una jugada concreta o de una acción concreta, pues igual al final pasa. Y es verdad que me sucede y me fui dando cuenta, ahora menos porque ya asumo y entiendo un poquito más los ritmos que son diferentes en cada una de las disciplinas, pero cuando encadené un año en el que apenas hacía solo balonmano y me acuerdo que caía a hacer un partido de fútbol, sí que me acuerdo de que estaba en el minuto 25 y iba camino de la asfixia, porque era como, llevo 25 minutos a todo ritmo, a todo meter, y me está costando, porque es verdad que cuesta luego dosificarte y adaptarte. Entonces, es verdad que yo creo que tengo una forma incluso de hablar, de hecho se me nota, es un problema que tengo, seguramente en muchos momentos es un problema, hablo deprisa, afortunadamente tengo una mandíbula, dicen que ágil para moverla mucho y gesticular de una manera muy exagerada, y eso hace que se me entienda más o menos, pero sí que es verdad que es un deporte que... es el gran problema y la gran... digamos que es el gran misterio que creo que todos los que nos acercamos al balonmano no terminamos de entender o no terminamos de descifrar. Es un deporte dinámico, es un deporte terriblemente atractivo, es un deporte donde pasan un montón de cosas y sin embargo no conseguimos que sea un deporte de masas como debería ser, porque es verdad que es un deporte donde todo el tiempo están sucediendo cosas y eso lo hace terriblemente apasionante. Luego hablaremos de la situación del balonmano, del apoyo institucional, a nivel mediático también, pero es verdad que el balonmano es un deporte muy dinámico, ¿no? Y actualmente precisamente lo que se busca es el dinamismo, ¿no? Por eso precisamente incluso hasta el fútbol se está planteando cambiar las reglas, ¿no? Ya no solo del juego, incluso se ha llegado a plantear que los partidos sean de 60 minutos o otras reglas para hacerlo más dinámico, sino incluso creando nuevas competiciones, ¿no? Como puede ser la Superliga, para hacerlo más atractivo. Y tal como te definías tú a ti mismo, parece que estás hecho para el balonmano, ¿eh? Parece que te han creado para el balonmano, tal y como te describías a ti mismo como narrador. Pero mira, bueno, sí, perdón. Hay un detalle, yo creo que al final es el oído del espectador que con mucha frecuencia escucha una misma voz vinculada a un deporte. Al final tiene la sensación de que ese deporte solo parece posible relatarlo de esa manera y en realidad no es así. Yo escucho ahora, por ejemplo, a muchos compañeros que hacen balonmano y es verdad que ves estilos diferentes. A ver, ¿qué pasa? Que es cierto que en un deporte vertiginoso, pues supongo que el vértigo siempre parece una cualidad que es adecuada. Pero bueno, yo creo que al final, siendo sincero, yo creo que los deportes se pueden contar de muchas maneras. Yo cuando preparo alguna charla buscando a lo mejor rarezas por canales de YouTube diversos, muy extraños, muy frikis, pues te acabas encontrando cómo es posible que un locutor, un narrador, un relator colombiano narre una partida de ajedrez y lo haga con el mismo vértigo con el que a lo mejor yo pretendo narrar un partido de balonmano. Y alguien diría, el ajedrez es un deporte que es imposible. Pues ese tipo lo hace y me parece admirable y me parece absolutamente imposible y una cima inalcanzable. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas maneras de contarlo. Yo creo que para como me gusta contarlo a mí y como me gusta vivirlo a mí, pues seguramente tengo cualidades que se pueden ajustar bastante, pero que hay 1000 maneras de hacerlo y 1000 maneras igualmente válidas y 1000 maneras estupendas y 1000 maneras que a buen seguro gustarán más a unos que a otros, pues también es posible. Pero bueno, digamos que tenemos esa fortuna. De hecho, en los últimos años, si algo se ha demostrado, yo creo, con las nuevas plataformas, como puede ser Twitch o YouTube, es que ha surgido narradores, ¿no? Jóvenes que narran eventos que hace unos años posiblemente nos los llegan a comentar y diríamos, es imposible, ¿no? Recientemente estoy recordando ahora el Mundial de Globos que organizaron Piqué e Ibai Llanos, o incluso, yo que sé, los deportes electrónicos, ¿no? Que es algo que a priori, por ejemplo, el Mundial de Globos puedes decir, bueno, eso de primeras no resulta, no tiene pinta de que vaya a ser apasionante, ¿no? Pero que es verdad que según el narrador y el tipo de narración que éste haga, pues se le puede dotar al deporte, a la competición pues sí, bueno, de esa pasión, ¿no? De ese vértigo que a otros deportes más dinámicos se le presuponen, ¿no? Bueno, porque, a ver, eso es otra pregunta bastante recurrente cuando compartes con una clase, y es aquello, la duda de si todo es narrable. Yo creo sinceramente que sí, es decir, yo creo que casi todas las actividades de alguna u otra manera son... De hecho, uno de los ejercicios que recuerdo que siempre ponía yo a los alumnos era narrar situaciones a priori imposibles. Me acuerdo además de anuncios de televisión donde sucedían cosas y claro, es plantearle el escenario de, no, nárralo. Y es verdad que hay muchos momentos que te dicen,
esto no, sí, en realidad todo es posible relatarlo, porque consiste en meterle ritmo a tu relato. Mayor o menor, más entusiasta o menos entusiasta, pero consiste en meterle. Entonces, claro, yo veo los globos y digo, visto desde fuera, alguien puede decir, no es una actividad a priori muy atractiva como para un relator, pero sí, es que en realidad, yo ya te digo, el caso del ajedrez seguramente sea el más llamativo, o carreras de canicas. Todo es posible relatarlo, y de verdad que sí que creo que todos aquellos que en algún momento quieran sumergirse, quieran aprender y desarrollar una carrera como narradores, es verdad que no existe un ejercicio que te ayude a formarte más que el hecho de intentar relatar aquello que a priori es imposible de narrar. Si tú consigues darle mucho ritmo a cosas que no lo tienen, entonces cuando te encuentras ante un evento deportivo de una disciplina que lo tiene por sí misma, obviamente te resulta muchísimo más fácil. Y es verdad que han surgido muchísimas personas, muchos chavales que, de hecho, creo que por eso los que a lo mejor llevamos un poco más de tiempo en esto, tenemos la obligación de seguir aprendiendo, porque la gente que está viniendo, las nuevas generaciones, llegan con esa cualidad muy interiorizada, la capacidad para meterle mucha caña a todo esto. Y insisto, asumiendo que hay deportes que es verdad que, fíjate, hay un caso, Paloma del Río hace disciplinas deportivas que a priori no podemos imaginar ninguno de nosotros que se puedan narrar con mucho entusiasmo. Bueno, pues Paloma del Río es otro perfil diferente de narrador, y seguramente eso, hace deportes donde lo que demanda el oído del espectador es otra cosa. Pero son situaciones más excepcionales. En realidad, luego el resto, bueno, sí, obviamente en el caso de los globos es que no hay una técnica que explicar, no hay un análisis técnico muy profundo. Entonces, ¿qué tienes que ser? Pues muy dinámico, muy divertido, y que la gente, insisto, al final que está en su casa, aquello que a lo mejor viéndolo a priori no le resulta que tenga mucha, pues sí, que se implique, que se meta y que lo viva con pasión, porque al final todo consiste en vender la pasión que en muchos momentos lo que estás viendo no tiene. Uh-huh. Has hablado antes también de tenis y de piragüismo, ¿no? Como deportes que has llegado a narrar. Comentabas ahora el ritmo, ¿no? Como una de las claves para una buena narración, ¿no? Dentro de todos los deportes, quiero decir, a nivel narración deportiva, ¿tú crees que hay una serie de claves universales, sin importar el deporte, para que la narración sea correcta? El ritmo, precisamente, como comentabas hasta ahora. Sí. A ver, ya te digo que hay casos que son excepcionales, pero porque, por ejemplo, en el caso de una natación sincronizada o de una gimnasia, patinajes, pues evidentemente hay un componente que es la música, que es, bueno, pues en muchos momentos acaba siendo un complemento imposible de desligar de lo que es obviamente la competición, la prueba en sí. Entonces ahí obviamente lo del ritmo es diferente. Yo, por ejemplo, siempre digo que el gran mérito que tienen los compañeros de la radio, yo vengo de la radio y supongo que en algunos momentos hago bueno aquello que en algún instante dijo algún compañero de la tele, de que la tele no ha calado en mí. Y es verdad que seguramente yo mantengo un estilo que es más propio de lo que sería hacer radio. Pero el gran mérito de la gente de la radio es cuando intentan contar cosas sin el apoyo de una imagen. Es decir, ponte suponer, te pones a contar una prueba o una actuación en natación sincronizada, intentas explicar lo que está pasando, porque claro, ahí la música la puedes dejar, pero tú sí tienes que ir acompañando con palabras lo que no está viendo el espectador. Claro, ser muy descriptivo. Al final esa es otra de las claves, que seas muy descriptivo. Y hay gente que te dice, la gente de la tele os confundís porque no hace falta ser tan descriptivo, no tienes que estar situando espacialmente cosas que el espectador está viendo. Y yo entiendo a lo que se refieren. Otra cosa es que creo que por comodidad a mí me resulta más fácil el hecho de introducir todos los elementos posibles, entre otras razones porque el modo en el que hoy en día se consume la televisión, tenemos tantos focos de atención cuando estamos haciendo cualquier cosa que no siempre estamos prestando atención a la pantalla. A mí, por ejemplo, siempre recuerdo un caso. Mi madre, cuando alguna vez se pone, no porque le interese el deporte, porque a mi madre no le gusta, se pone a lo mejor alguna cosa para saber si estoy bien, porque estoy pegando voces en la televisión, siempre lo digo, mi madre al mismo tiempo está haciendo 40.000 cosas, está planchando, mi madre no está viendo la televisión. Entonces yo digo, ¿de qué manera puedo conseguir que mi madre se pueda enterar? Pues a lo mejor siendo exageradamente descriptivo. Yo creo que ser descriptivo, tener un vocabulario lo suficientemente amplio para que esas descripciones puedan ser lo más precisas posibles y no ser repetitivo, ser capaz de meterle ritmo, porque al final, aunque parezca que no, hay mucha gente que se acerca a un deporte y si lo vive desde las vísceras, si lo vive desde la tensión, al final se engancha. Aunque haya momentos que, como alguna vez me ha repetido a mí,
que al final dice, se acabó en un estado de nervios que me resulta difícil disfrutarlo. Pero creo que si tú eres capaz de conseguir que el que está al otro lado viva esa tensión que está viviendo el que lo está, el participante, es más fácil que se acabe enganchando. Entonces, sí que hay una serie de cualidades y de aspectos que creo que son ineludibles a todo relato deportivo. En tu caso, además, la pasión se nota y mucho. Tú siempre estás rodeado de grandes comentaristas técnicos, ¿no? Por ejemplo, Alberto Urdiales o también J. Hombrado, Eli Pinedo, si no recuerdo mal, en los últimos Juegos Olímpicos también. ¿Cómo de importante es estar rodeado de buenos comentaristas técnicos, de comentaristas expertos? Vital, porque es que al final, mira, yo siempre he creído que de hecho, una de las cualidades que se tiene que tener, yo creo, como narrador, como relator, sobre todo porque va estilándose obviamente diversificar los papeles, que haya varias figuras dentro de una retransmisión y suele ser bastante habitual y de hecho en muchos momentos lo excepcional acaba siendo lo contrario, que solamente haya una persona y que sea esa misma persona la que pretenda asumir todos los roles. Pero yo creo que al final es fundamental porque además nos facilita terriblemente el trabajo. Es decir, yo soy consciente de que cuando estoy viendo un partido de balonmano, estoy contando un partido de balonmano, yo entre comillas, me puedo limitar a contar el qué. Y el qué lo puedo contar a mi manera, con más volumen más alto de voz, con un tono diferente, más intenso, más dinámico, más rápido, más veloz. Y al final el papel del comentarista técnico acaba siendo explicar el porqué de todo lo que estoy yo diciendo. Entonces, siempre he dicho que si en una retransmisión, es decir, yo soy capaz de hacer una retransmisión si no está el comentarista técnico, sí, pero entiendo que la riqueza es totalmente diferente, porque además en cuanto una persona tiene que asumir todos los papeles, al final es como es la teoría de la manta corta. ¿Acabas pudiendo, lo puedes hacer? Sí, pero al final pones el foco en, es decir, normalmente yo en mi caso acabo priorizando mi papel como narrador y acabo, bueno, pues digamos que relativizando mi otra función en ese momento de comentarista técnico. Entonces, cuanto mejor sea tu comentarista técnico, cuanto más fácil, que es otra cosa que es fundamental, ya no solo es que sea bueno, es que sea capaz de implicarse, que él entienda tus ritmos, que haya una complicidad. Por eso es fácil, por ejemplo, que en el caso de Alberto haya cosas que suceden con mucha normalidad, porque él ya sabe cuáles son mis ritmos, cuáles son mis tiempos y cuáles son la trama episódica de mi narración, cuando hago mis pausas, y él sabe cuándo tiene que entrar. Y él sabe que yo no voy a pisarle. Y lo sabe también Eli, lo sabe Jota y lo ha sabido pues Javi, por ejemplo, que le tenía en piragüismo. Saben que ya hay un momento en el cual yo me explico el qué está sucediendo, pero yo no me voy a meter en el por qué. Y obviamente, que es otra cosa, en muchos momentos el papel que tienen los narradores eso no hace que yo no tenga que entender del deporte. Y te puedo asegurar que yo estudio mucho de balonmano, estudio muchísimo porque además el tristemente fallecido Juan de Dios Román nos nutría con una cantidad insólita de documentación para que nos vayamos formando, porque el correo, cuando llegabas a hacer balonmano de Televisión Española, rápidamente recibías un mensaje pidiéndote una dirección de correo para empezar a nutrirte con artículos para conocer más. ¿Por qué? Porque es más fácil para Alberto si cuando él va a decir algo puede interactuar conmigo o cuando yo soy capaz de darle una réplica. Pero es verdad que al final la clave es que él sea capaz de asumir lo importante que en realidad, porque seguramente es lo más importante de la retransmisión, que es explicarle al espectador por qué sucede lo que está sucediendo. Porque lo nuestro, a fin de cuentas, yo además yo le digo siempre, se nos da mucha importancia. Creo que tenemos mucho menos mérito del que se nos otorga, porque de verdad creo que al final esto es, yo cuento lo que veo, luego a mi manera, y a lo mejor el mérito es pulir mi manera. Pero lo meritorio es que el espectador que está en su casa, no el entendido, sino que a lo mejor no entiende tanto, escuche a Alberto, escuche a él y escuche a Jota decir el por qué en esa acción, el 2 para 2, y que lo entiendan. Pues el mérito mayor lo tienen ellos. Luego yo consigo que el espectador se quede ahí. Bueno, es complementarse. Yo en este sentido os felicito porque recuerdo el Mundial que se disputó en Egipto en enero, si no recuerdo mal. Cómo en el descanso hacíais aquellos análisis técnicos, ¿no? En el plató, que también me demostró, al menos a mí, que no hace falta tampoco grandes recursos para explicar las cosas de forma atractiva y clara, ¿no? Y la verdad que si bien Alberto utilizaba un lenguaje técnico y demás, yo creo que clarificaba todo mucho y acercaba al espectador a esos aspectos más técnicos del balonmano, ¿no? Quizás esos aspectos que un espectador per se, a no ser que sea experto, no conoce, pero luego cuando Alberto y tú se los explicáis en el plató, entiende, ¿no? Y le da mucha más riqueza a la narración. Yo creo que de verdad que es maravilloso cómo lo hacéis. Yo creo que hay una cosa que en muchos momentos, sobre todo la gente que nos ocupamos de deportes no de masas,
que tenemos que tener mucho más en cuenta. Hay que hacer una labor de pedagogía muy grande. De hecho, te diría incluso que esa labor de pedagogía debería hacerse incluso en los deportes de masas y donde supuestamente encontramos un público más conocedor de. Pero creo que en realidad una de las claves, y creo además, hay una frase que leía de un compañero, al final es tratar con respeto al espectador y entender que está interesado no solo en lo que pasa, sino en entender el por qué pasa lo que está sucediendo, lo que le estás contando. Entonces, al final es verdad, y de hecho con Alberto siempre tenemos ese debate, lo de que tenemos que utilizar un lenguaje que sea mucho más sencillo. Y es verdad que al final intentamos recurrir a pocas expresiones técnicas, porque obviamente entonces el que no sea conocedor se puede perder. Y de hecho, es verdad que, por ejemplo, hay una cosa, por ejemplo, que siempre he admirado, va a parecer que estoy haciendo un eslogan vendiendo a la gente del balonmano, pero es que esto es verdad, lo juro. Una de las cosas, de las grandes cualidades que tiene el público, la gente que gusta del balonmano, es el hecho de que entienden que este producto, cuando llega, por ejemplo, ese campeonato del mundo de Egipto, entienden que el producto también es suyo. Es decir, ellos, el que está en su casa, el que trabaja, el que corta vídeos, esto es así, el que corta vídeos de la Federación Española para Jordi Rivera, entiende que el producto de la cobertura de televisión española también es en parte suyo, que en realidad no lo es, pero él asume que sí, y yo lo agradezco infinitamente, porque tú le llamas y le dices, oye, quiero hablar de tal equipo, y él, los mismos vídeos que utiliza para el análisis que hace Jordi Rivera, te envía una selección para que tú lo tengas y te dice, mira, aquí hemos vigilado esto, aquí vigilamos esto y aquí vigilamos esto. Yo luego hablo con Alberto y tengo la tremenda fortuna de que Alberto es entrenador nacional, que Alberto es un tipo que además lleva trabajando en televisión muchísimo tiempo, con lo cual ya entiende no solo una parte, sino también la otra. Y siempre hemos hablado desde hace mucho tiempo de que la necesidad de ser pedagógico y que el espectador entienda. Y muchas veces hay entrenadores nacionales que nos escriben para decirnos que por qué nos subimos el listón y vamos a jugadas un poquito más complejas. Y yo siempre le digo, yo entiendo que esa parte para vosotros puede resultar muy obvia, pero yo quiero que el que está en su casa entienda por qué esa jugada. Al final, una de las cosas que descubres, y si a ti te gusta el balonmano te habrá pasado, cuando vas conociendo más el deporte del balonmano, siempre digo que es empezar a entender no solo el desenlace de la jugada, sino el por qué, cómo se cocina la jugada. Sí. Y cuanto más ves balonmano, más acciones previas vas fijándote que tienen importancia en el desenlace. Sí, entiendes el por qué. Entiendes el porqué. Y además es que a mí me pasaba, cuando yo empecé, ya te digo, a ver balonmano, yo jugaba al balonmano de pequeño, de crío, pero al final no entendía muchas cosas. Y la primera vez que yo me puse a hacer balonmano, insisto, narrando en el 2005, al final mi papel consistía en contar lo que pasaba y el desenlace. Y cuando me junté con Alberto y con unas charlas interminables, Alberto me iba explicando que eso que yo veía de que acaba un extremo lanzando solo es el producto de 5 situaciones previas que han ido sumándose para acabar permitiendo eso. Y cuanto más balonmano veo, más sensación tengo que voy un pase anterior, y un pase anterior, y un pase anterior. Y lo que antes yo era ver y decir, ya entiendo el por qué el 2 para 2 al final acaba permitiendo que llegue el extremo solo. Pero ya sé que la permuta previa a ese 2 para 2 es el origen de. Y esa parte es la que quiero que el espectador entienda. Y tú decías, recursos. Obviamente uno imagina que en la época en la que estamos en televisión, pues si yo tuviese realidad aumentada como tuvimos un año, pues sería infinitamente más sencillo y sería más vistoso y seguramente más fascinante para aquel que se acerca a la pantalla sin mucho conocimiento, pero atraído por lo espectacular de la imagen y lo espectacular de la puesta en escena. Pero creo sinceramente que siendo un deporte del balonmano tan arraigado, tan enraizado con lo tradicional, cuando la gente ve la pizarra, el campito y ve las fichas moverse, lo siente más cercano a él. Es decir, a lo mejor, supongo que, insisto, alguien que no tenga mucho conocimiento de balonmano, pues preferiría ver eso, preferiría ver algo tecnológicamente más avanzado, pero creo que la gente del balonmano entiende como más suyo el hecho de que sean unas fichas que mueves por una pista. Una versión XXL de la pizarrita que tiene Jordi en cada uno de los tiempos muertos. Entonces, al final creo que es una labor de pedagogía, que el espectador que se siente entienda cada vez más de qué le estamos hablando y que llegue un momento en el cual incluso sea capaz de ser crítico con nosotros porque no vamos un paso más allá. Y al final ese tipo de críticas me parece que nos enriquecen. Y ya digo que hay entrenadores nacionales que te escriben y te dicen, oye, ¿por qué no habéis explicado mejor esta jugada que ha habido antes? Pues porque es muy compleja. Entonces, tengo que intentar que el espectador, y cada año intentamos ir un pasito más allá, entienda la base para cuando ya entienda la base poder construir sobre ella. Llevas muchos años en el periodismo, ya 2 décadas. ¿Qué evento te gustaría narrar de cara al futuro de evento deportivo y qué evento te hubiese gustado narrar en el pasado? Bueno,
lo fácil sería decir una final de un Mundial de Fútbol, obviamente la final pues, de Sudáfrica, supongo que debe ser, o haberlo narrado, ha debido ser una experiencia extraordinaria para quien tuvo la suerte de hacerlo. Fíjate, me hubiese gustado narrar una final de los 100 lisos, por ejemplo, con Usain Bolt. Me hubiese encantado. Qué bueno. Me hubiese encantado porque además creo que en esos 10 segundos, menos de 10 segundos, ese sí que es un reto bíblico para el narrador, porque tienes 10 segundos, pero sabes que son los 10 segundos del evento deportivo más grande que existe. Uh-huh. Ha habido momentos en que miraba a Julia Luna, por ejemplo, y envidiaba cuando narraba a Michael Phelps, por ejemplo, en alguna de las pruebas, pero en el caso concreto del atletismo, de esa final de los 100 lisos con Usain Bolt, uno entiende que está viviendo algo que es particularmente especial, porque es una imagen que hoy en día, cuando contamos, hacemos cualquier tipo de promo sobre deporte, es difícil que no veas un plano de una final de los 100 lisos con Usain Bolt. Entonces, me hubiese encantado, porque además es verdad que esto es un reto, condensar en 10 segundos algo tan grande, claro, siendo consciente de que el mayor evento de los Juegos Olímpicos, realmente. Sí. Ya te digo que no, que creo que es vivir el momento más importante de la cita deportiva más grande que existe. Entonces, si hubiese podido una final de los 100 lisos de Usain Bolt y gustarme, bueno, pues si te digo la verdad, ¿sabes lo que me gustaría? Pues me encantaría narrar cuando se dispute aquí en España la final del Campeonato de Europa de balonmano, ahora que hemos descubierto que hemos sabido que el europeo se celebrará aquí, y pues me encantaría narrar una final con la selección española, porque además ya digo que en muchos momentos creo que hay muchas respuestas que doy, que soy consciente de las preguntas que me haces, que hay una parte emotiva, emocional, que va más allá de que yo entienda mis cualidades o que me guste el deporte, el vínculo emocional que tengo muy arraigado con la gente del balonmano. Entonces me gustaría, porque viví el 2013 el Mundial, y en San Jordi fue, ¿no? Aquella final. Jordi. Sí, contra Dinamarca, ¿no? El partido, fíjate lo que te voy a decir, creo que ese partido, el gran pero, paradójico, pero el gran pero es que lo ganamos demasiado pronto. Entonces yo siempre me acordaré que la primera parte la disfruté terriblemente, pero luego la segunda ya consistía en que eras consciente de que querías que pasara el tiempo, ya que llegase el final, y además el partido es verdad que estaba ya agonizando, porque unos ya se sabían ganadores y el otro ya se sabía perdedor hacía mucho tiempo. Y paradójicamente lo que era una estupenda noticia, que era una victoria holgadísima, es verdad que dijo, sí, pero me hubiese gustado, no te voy a decir que me hubiese gustado un desenlace como aquel partido contra Dinamarca en Qatar, con un gol en el último segundo, porque no tengo ya el corazón para esas cosas, pero un desenlace todavía más emocionante con una victoria, pues hombre, hubiese enriquecido todavía más el tema. Pero vamos, sí, seguramente tener a la selección española jugando la final del Campeonato de Europa aquí en nuestro país y ganarla. Y eso, bueno, hay que esperar de todas maneras para entonces, porque es en 2028, ¿no? Sí, hay que esperar muchas será cosas. Buena señal si España llega a 2028 a la final y si tú lo puedes narrar. Eso sería, vamos, una grandísima señal en todos los sentidos, ¿eh? Eso te digo, en todos los sentidos sería bueno. Sobre todo porque, obviamente, queda mucho, porque ahora es cuando viene ese momento de incertidumbre para el balonmano español con el relevo, que es verdad que hemos ido poco a poco introduciendo elementos. Jordi ha ido introduciendo elementos poco a poco, pero obviamente ahora sí que llega el momento de cambiar más cosas. ¿No? Como en baloncesto también. Sí, es verdad, el deporte español en general ha vivido una época importante, con muchos éxitos, y es verdad que ahora es cuando vamos a tener que demostrar que los éxitos que hemos sido capaces de obtener durante muchos años en todos los deportes nos han permitido fabricar, o nos han permitido invertir esos éxitos para intentar perpetuarlos, pero obviamente es complicado, en todos los deportes es complicado. No quiero quitarte demasiado tiempo, pero sí me gustaría hablar contigo un poco de balonmano, ¿no? Porque precisamente abrías tú el melón ahora del relevo generacional. Es verdad que los hispanos ha sido una generación, bueno, y también las guerreras, ¿no? Hemos vivido en la última década una generación de oro, bueno, ya no en la última década, sino en las últimas dos, ¿no? Incluso es algo que, como tú bien dices, va más allá del balonmano, ¿no? Porque hemos tenido una selección de baloncesto espectacular, hemos sido los mejores en fútbol, hemos tenido un tenista como Rafa Nadal que ha batido todos los récords, o sea, han sido muchísimos deportes en los que España ha destacado, pero
tristemente, aunque es ley de vida, ¿no? Esta generación de oro, esta generación tan exitosa se va retirando poco a poco. Y también sucede en el balonmano, ¿no? Miraba antes, preparando la entrevista, la convocatoria de Jordi de cara a los Juegos Olímpicos, y en esa convocatoria de 16 jugadores, solo 3 tenían menos de 30 años, ¿no? Ferran Soler, Sí. Alex Gómez y Alex Dusevalle. ¿Cómo ves el relevo generacional de los hispanos? ¿Bien? ¿Qué opinas? A ver, difícil sin lugar a dudas, pero porque al final hemos disfrutado de una época extraordinaria. Es verdad que nos ha faltado el oro olímpico, es verdad que nos faltó estar en los Juegos de Río, y que a lo mejor, pues cuando uno analiza toda una trayectoria de los últimos años, pues uno piensa, pues a lo mejor en los Juegos de Río nos hubiese ido. Es verdad, y eso no soy el único que lo piensa, que el aplazamiento de un año de los Juegos de Tokio nos hizo daño, porque en el europeo del 20 el nivel de la selección española era tremendo. Y aunque agradecemos y hay que festejar, de hecho hay mucho ese bronce en Egipto, pues tengo la sensación, aunque esto es ficcionar, pero tengo la sensación de que si los Juegos se hubiesen celebrado en el 2020, que supongo que hubiese sido una muy buena noticia para todos y a todos los niveles, seguramente el deporte hubiese sido, esto que voy a decir parece una anécdota irrelevante, pero es cierto que si se hubiese celebrado en el 2020 los Juegos Olímpicos, tengo la impresión de que la selección española de balonmano hubiese conseguido la medalla de oro, porque es verdad que su nivel era... Creo que era, en este momento sí que en el 2020 España, cuando acaba el europeo, es la mejor selección del mundo sin lugar a dudas. Ese año además, hablabas tú de lo de la edad, paradójicamente Jordi nos ha enseñado una cosa, Jordi Rivera, una cosa que supongo que... Siempre hay muchos peros con lo de las edades avanzadas en los colectivos deportivos, porque evidentemente en una actividad cada vez más física, como es el balonmano, más exigente físicamente, con jugadores antropométricamente hablando cada vez más fuertes y con mayor desgaste físico por un calendario extraordinariamente saturado, pues es evidente que un año más es un lastre, pero sin embargo la gestión de los jugadores veteranos ha sido extraordinaria, y de hecho siempre insistía mucho el preparador físico, Jesús, en que los jugadores llegaban a las concentraciones en un estado físico siempre tremendo, es decir, que hacían su trabajo, que incluso el parón durante el confinamiento, los jugadores siguieron trabajando con muchísima disciplina. Muchos parece que han vivido una segunda juventud, de hecho, ¿no? Yo estoy acordándome ahora de Antonio García en los Juegos Olímpicos, joder, parecía que tenía 25 años otra vez. Sí. Bueno, Raúl Entre Ríos, tú le veías y tú decías, es que, claro, el problema de Raúl es que... O Sarmiento, no sé, o Viran Morro, o sea, que claro, tienen casi 40 años. Muy veteranos. Es decir, España ha tenido la edad media más avanzada en la historia de un campeonato. O sea, nunca había habido una selección más veterana. Y sin embargo, físicamente, tú ves los análisis de los números, del esfuerzo, el espacio recorrido, los metros, tal, la verdad que es tan sencillo hacer eso con la banda del pecho. Y claro, uno dice, es que claro, ¿cómo es posible? Pues porque hay una gestión individual. Ya no solo hay una responsabilidad colectiva, sino la gestión individual del estado físico que tiene cada uno y la responsabilidad que tiene de seguir estando a tono para poder competir con la edad que tiene, y eso lo obliga a un trabajo muy particular. ¿Ahora qué viene? Pues mucha incertidumbre. Yo creo que cuando vemos la selección española en las inferiores, hemos tenido generaciones donde juveniles, junior, han rendido a alto nivel. Creo que tenemos jugadores muy interesantes. Creo que tenemos algún jugador que, si es capaz de pulir ciertos aspectos, está llamado a estar en la élite absoluta del deporte del balonmano, pero creo que tenemos que tener, y esto lo extiendo a todos los deportes, creo que tenemos que ser pacientes. Creo que tenemos que asumir que hemos vivido una etapa que en todos los deportes, en muchos deportes, ha sido extraordinaria, ha sido difícilmente comparable, pero que obviamente el relevo nos va a hacer estar durante unos años, pues seguramente, no sé si la palabra, o no sé si va a ser no podemos estar aspirando al éxito, que creo que sí, pero creo que ese éxito nos va a costar todavía más. Entonces, mucha incertidumbre. Creo que el relevo se puede hacer, y cuando hablas con la gente del área técnica de la federación, son conscientes de ello, de que queda mucho trabajo, hay mucho trabajo que hacer, pero creo que hay brotes verdes. Creo que cuando uno ve a Ander Izquierdo, por ejemplo, el chaval de Anaitasuna, y recuerda que fue el primer chaval que participó en una de esas jornadas de formación que ha preparado Jordi Rivera, que va reuniendo a jugadores, ha ido reuniendo a jugadores que han ido trabajando en el CAR, y descubres que ahora ya ha llegado a la absoluta y le ves el nivel que está teniendo, te das cuenta de que ese trabajo que se ha ido haciendo durante todos estos años, al calor de los éxitos que conseguía la absoluta, pueden llegar a dar resultados. Creo que uno ve a Ian Tarrafeta jugar
y le parece que si Jan Tarrafeta, que es, obviamente sabías que iba a salir el nombre de Jan Tarrafeta en esta entrevista, Tarrafeta es un jugador de un nivel extraordinario, le tenemos ahora en Francia, y es un chaval que si es capaz de mejorar un poquito en lo físico, estamos hablando de un tipo que por talento, luego ya digo que el deporte del balonmano ha ido por unos derroteros en que lo físico ha cobrado una importancia capital o todavía mayor, pero por talento estamos hablando de un top 5 de su generación, creo que sin lugar a dudas. Entonces, va a haber que ser paciente, va a haber que asumir que quizás habrá algún campeonato donde los resultados no van a ser los que nosotros queremos, pero creo que a medio plazo España va a seguir peleando. Yo creo que el objetivo acaba siendo... Es difícil a lo mejor pensar que en el próximo europeo España vaya a ser oro o vaya a repetir título. Pues podría ser complicado imaginarlo. Pero sí creo que cuando lleguen los Juegos Olímpicos de París, ya que hablamos siempre, como sucede en todos los deportes, se trabaja en ciclos olímpicos, sí. Creo que para París, creo que antes, pero que en París, por poner una fecha, España va a estar ahí para pelear por las medallas sí o sí. Entonces, seamos pacientes, que eso, insisto, no descarte, que igual llega el próximo europeo y España es capaz de competir y estar en la final y volver a ganar. Si poder, podemos, pero creo que nos va a costar más. Entonces, seamos pacientes y seguramente esa paciencia es la que nos tiene que parar durante unos segundos para darnos cuenta de lo grande que hemos sido en balonmano. Y baloncesto pasa igual. Pues igual ahora perdemos a los Gasol, perdemos a mucha gente. Claro, ¿es posible competir de la misma manera? Pues obviamente nos va a costar más. ¿Podemos? Pues podemos, porque no dejamos de tener talento. Pero creo que al final esto es una carrera de fondo. Entonces, el objetivo es ser conscientes de lo que tenemos y ser conscientes del camino. Y creo, y no hablo del balonmano, que es lo que conozco de primera mano, creo que se es consciente desde la federación de qué trabajo hay que hacer, insisto, para que a lo mejor ahora a corto plazo nos sea más complicado, nos sea difícil, pero podamos seguir estando en la zona alta y que dentro de 1 o 2 años podamos competir sí o sí por estar en lo más alto de un cajón. Más allá de los hispanos, a nivel general en España, el balonmano, ¿tú cómo lo ves? Bueno, actualmente, si nos vamos a los datos, es el 8º deporte con más licencias federadas en España. Tenía en 2020 90.000, más de 90.000. Pero claro, es un deporte que está un poco venido a menos, sobre todo en los medios, a nivel apoyo mediático. Yo alguna vez te he escuchado decir que el balonmano durante la crisis fue de los deportes que más sufrió porque vivía también mucho de las ayuda de las instituciones públicas, las cuales se recortaron mucho durante la crisis. Entonces, a nivel global, a nivel país, ¿cómo ves la situación del balonmano español? ¿Crees, por ejemplo, que es necesario que la Liga Sobal, la Liga SACIR, vuelva a estar en abierto para generar reafición o cuáles crees que son las prioridades? Sí, a ver, es que al final el efecto dominó es evidente. Es lógico que si la atención en los medios de comunicación es mayor, pues evidentemente es más fácil atraer practicantes. No solo practicantes, sino también traer anunciantes que se sumen a los proyectos que vayan permitiendo inversiones mayores y que eso al final ya dio un efecto dominó. A ver, evidentemente ese número de licencias que tú me dices es poca para lo que debería ser, ¿no? Sobre todo porque es cierto que el deporte del balonmano antaño era una disciplina que ocupaba un lugar bastante más alto en ese ranking. Yo creo que ha sido uno de los grandes peros que tiene que se le puede poner al balonmano. Visto con perspectiva, el balonmano fue capaz de ser campeón del mundo en el 2005, antes de lo que lo fuese el baloncesto, antes de que lo fuese el fútbol. Y sin embargo no se aprovechó como debió hacerse para publicitar todavía más este deporte del balonmano y que tuviese, yo creo que el reconocimiento, y repito, al final son hechos que van encadenados y si se tiene reconocimiento es más fácil atraer a practicantes. Yo creo que es cierto que la crisis fue una de las disciplinas a las que más castigó porque dentro de lo que creo que han sido errores en la gestión, creo que durante demasiado tiempo se vivió demasiado de las ayudas de lo público. Y eso fue un problema porque en el momento en el que lo público no estaba en condiciones de poder seguir aportando, pues el desplome obviamente a nivel deportivo la competición bajó sobremanera y al final de hecho los equipos que se pudieron mantener eran proyectos, como pasaba con Ciudad Real, proyectos de empresarios que sentían una afición por un deporte y que decidían invertir en él. Pero es evidente que fue un error, visto
Igual ahora es más fácil decirlo, pero visto con la perspectiva de los años pasados, pues evidentemente fue un error, debió haberse planteado. Sobre todo yo lo que siempre he creído es que este deporte lo que tiene que hacer es un análisis muy profundo de lo que ha de ser una inversión económica en promoción. Yo creo que eso acaba siendo fundamental. Porque además yo creo que una vez que tú seas capaz de promocionar tu deporte, además en tus entornos pequeños, pero también cuando tú seas laborioso a la hora de promocionarlo en tus entornos pequeños, es más fácil que puedas demandar el apoyo o para entornos más grandes. Si me explico, yo recuerdo que he ido a algún pabellón de alguna ciudad y sí que veía por las calles de esa ciudad pues cartelería anunciando el partido en el que ese día pues jugaba el equipo de la ciudad contra un grande de Europa. Y recuerdo que entré a ese pabellón y después de que se disputase el partido fui a hablar con la gente de la gerencia y yo le dije, oye, una pregunta, ¿contra quién jugáis el martes o miércoles que viene? Y me dijo el equipo. Le dije, vale. Digo, es que no he visto ningún cartel de ese partido. Ya, es que ahora estábamos poniendo el foco en... Y le dije, no. Y digo, ese es el error. Hay errores de base y ese es uno de ellos. Es decir, si vender el partido contra este equipo lo tienes fácil, porque es uno de los 3 mejores del mundo. Si tu problema lo tienes para que un miércoles en un día, en una ciudad tradicionalmente fría, en un día en el que en una época fría, a una hora complicada, con lo cual va a ser más frío el tema, digo, el asunto es que tú consigas atraer gente para el partido del miércoles. Si el de hoy vas a conseguirlo. Si entiendo que lo hagas, porque además la promoción de un evento grande, cuando sabes que van a venir algunos de los mejores del mundo, es atractiva, es golosa, digo, pero a la larga el trabajo te tiene que llevar más a intentar potenciar la atracción de cara a aquel evento que por sí solo no se vende. Y creo que ha sido uno de los problemas que ha tenido este deporte. La labor de promoción no ha sido la que debería. Y eso me hace lamentar, o lo lamento particularmente porque hemos todos, y en esto además nos incluimos los medios de comunicación y aquellos que sentimos el balonmano como un poquito propio, pues supongo que todavía más, pero el balonmano ha desaprovechado 2 títulos de campeón del mundo, muchas medallas olímpicas, mucho éxito, bueno, títulos de campeón de Europa de club, muchísimos, y no hemos sido capaces de sacarle provecho a tanto éxito para que el balonmano arraigase todavía más en el aficionado al deporte. Porque eso ha llevado a que el número de practicantes vaya cayendo y al final, si tú no tienes gente que se acerque los anunciantes tampoco van a sumarse. Entonces, al final es un efecto dominó en un sentido y en otro. Entonces, luego, hablamos de los medios. Evidentemente que los medios tenemos que darle más, pero los medios yo creo que es un análisis que va mucho más allá del deporte del balonmano. Los medios... yo no soy particularmente, o sea, yo soy muy crítico con el presente del periodismo deportivo en España, muy crítico, y creo que hace muchísimo tiempo, y yo no lo hago tanto porque la gente hable solo de fútbol. O sea, a mí me parece bien, si el fútbol tiene un número de aficionados tan grande que hasta puedo entenderlo y que empresarialmente tiene sentido. El problema es que ha llegado un punto en el cual priorizamos lo frívolo, lo banal del fútbol muy por encima de la noticia de calado deportivo de una disciplina menor. Y ese es un problema, pero es un problema cuya solución tiene que pasar por los medios de comunicación y por el consumidor de los medios de comunicación. Sí, que viene de si dentro, llega un ¿no? día, O sea, tiene que salir de los periodistas. Pero al final un periodista está en uno de los lados y un periodista se debe a un rendimiento, entonces, o a un número en este caso, sea el ser en televisión, sean las LGM, sean las ventas de periódico. Y al final yo entiendo que el periodista, el responsable en este caso de medios de comunicación, dice, si yo consigo vender más poniendo este tipo de información o emitiendo esto, que a lo mejor, insisto, es más cuestionable o que deportivamente hablando no tiene valor y es una noticia frívola sobre el fútbol, pero consigo que la gente, atraer a más gente o consigo que los números sean mejores, tengo la coartada perfecta para seguir haciéndolo. Al final digamos que es un camino que tenemos que iniciar los medios de comunicación, pero que tenemos que ver respaldado por el consumidor. Sí, pero fíjate, estaba mirando antes las audiencias del Mundial de Balonmano de Egipto, por ejemplo, es verdad que es un gran partido, ¿no? España-Dinamarca, que además se juega en hora, bueno, en un tramo horario de prime time prácticamente, de 8:30 la retransmisión, incluye 8:30 de la tarde a las 10, más o menos, ¿no? 759.000 espectadores y 4,5% de share en teledeporte. Estamos hablando de datos muy buenos. Entonces, sí. Quiero decir, luego llegan los grandes eventos, llegan los Juegos Olímpicos, llegan los campeonatos mundiales y luego resulta incluso sorprendente para algunos cómo esos eventos consiguen tan buenos datos de audiencia. Digo sorprende porque durante el resto del año esos deportes están totalmente invisibilizados, ¿no?
Sí, de hecho, te diría más. Durante el Mundial, como nos pasó también en el Europeo del 20, y en el Mundial del 19 incluso, te podría decir, y me podría ir más allá, pero es verdad que sobre todo es evidente en el Europeo del 20, en el Mundial del 19 y en este último Mundial, ya no son solo los números de los eventos del partido. Porque yo además siempre digo lo mismo. Nosotros, los que nos encargamos de la cobertura, por ejemplo, del balonmano, tenemos que poner el foco en dos momentos diferentes. El partido de balonmano te vas a ver condicionado por el partido en sí. Es decir, si el partido está interesante, la gente lo va a ver. Digamos que entonces nosotros tenemos un papel más secundario en cuanto a la atracción que pueda haber. Pero a mí siempre digo que lo que más me llama la atención no es tanto que un partido de balonmano, porque a mí me gusta el balonmano, porque entiendo la riqueza que tiene el balonmano y por eso que te decía antes, que es un deporte que me parece que tiene todo para ser atractivo. Siempre digo que lo que nos tiene que hacer pensar que al público puede llegar a interesarle esto son los números de la previa y del postpartido, que es realmente donde a lo mejor nosotros tenemos que poner... digamos que es el cesto donde tenemos que poner los huevos nosotros, porque esa es la parte más complicada y esa es la parte que tenemos que fabricar nosotros. Yo siempre digo que termina un partido y es una cosa muy extraña, pero yo a mis responsables nunca les digo, que les pido que me digan la audiencia del partido, porque insisto, eso depende más de cómo sea el partido. Si el partido es muy bueno, si es un España-Dinamarca, el partido está igualado, pues entiendes que el espectador de balonmano y el espectador aficionado al deporte que se asome al evento en cuestión lo ve igualado, ve intenso y se puede quedar y se va a quedar, pero eso depende más del partido en cuestión. Mira, poniendo el ejemplo del Mundial 2013, pues la audiencia fue estupenda. De hecho, fue el segundo partido más visto en toda la historia de balonmano en España. Pero estoy absolutamente seguro de que si la segunda parte hubiese sido mucho más igualada, los números habrían sido todavía mejores, porque era un domingo por la tarde, en un mes de enero, insisto, con frío, y hubiese sido todavía mejor. ¿Qué pasa? Que el partido se rompió y el que es muy aficionado al balonmano se quedó, el que es muy aficionado al deporte se quedó, pero hay gente que se asomaba y veía un partido resuelto y supongo que se desenganchaba. Pero los números de las previas sí indican atracción, sí indican que te quieres, y cuando tú eres capaz de conseguir que los números de una previa, de un descanso o de un final no decrezcan tanto, es que el trabajo está bien y es que es verdad que al espectador le interesa el deporte más allá del acontecimiento puntual. Por eso te decía que al final es una labor que tenemos que hacer entre todos, pero que necesitamos el respaldo del consumidor. Y con esto no digo que porque es verdad que la responsabilidad máxima acaba siendo nuestra, porque además es verdad un detalle. Yo creo que los medios de comunicación, los que tratamos deporte, tenemos que hacer un análisis de conciencia y entender que nuestra obligación es ofrecer contenidos que sean atractivos, pero a veces hay que entender que lo atractivo no solo es el que lo vaya a ver, que vaya a verlo más gente, sino que sean atractivos y que sean contenidos que dignifiquen, que es una palabra que en muchos momentos creo que olvidamos. Yo creo que, y nos pasa, por ejemplo, yo lo repito mucho, cuando hablamos, por ejemplo, de mi empresa, yo siempre digo que una de las obligaciones que tenemos en la televisión pública es dignificar lo que no deja de ser una empresa que funciona con los impuestos de todos y cada uno de los españoles. Entonces, tenemos que dignificar la condición de la empresa pública. Y creo que podemos ir mucho más allá. Cuando hablamos de deportes, no solo en la pública, en general, a ver, que yo supongo que cuando un tipo he trabajado en una privada y supongo que ahora visto con perspectiva, pues supongo que también hubo momentos en los que dije, pues mira, me resulta más sencillo meter este contenido, insisto, más frívolo, más banal, que hablar de 20 o 5 minutos de a lo mejor el campeonato o la prueba de hockey sobre patines que se haya disputado ese fin de semana. Pues a lo mejor yo también lo hice, no lo recuerdo, pero estoy seguro de que también lo pude hacer. Bueno, pues tenemos que aprender que a lo mejor tenemos que ir reconduciendo poco a poco la situación, porque insisto, a mí me encantaría sentirme orgulloso de lo que hacemos como profesión, me encantaría, pero a día de hoy me cuesta. Ya para despedirte, así que sí, te voy a lanzar un pequeño reto, que es que hagas tu 7 ideal con jugadores españoles. Sí, bueno, así, tal cual. A ver qué se te ocurre. Pues a ver, mira, portero diría Arpad, porque yo no he visto una cosa parecida. Te diría Arpad, sí. Ha habido otros porteros estupendísimos, ahora veo a Gonzalo, BJ, Barrufet, pero yo hay cosas de Arpad que sí que reconozco que me han generado... Arpad tenía la facultad de cambiar partidos, de encoger brazos, que es una cosa que luego te dice un jugador, que es verdad que en el momento en el cuando veías que, no diré quién, pero hay un jugador internacional español con un palmarés extraordinario que siempre me dijo que la primera vez que se midió con Arpad Stervik, dice, él tuvo esa sensación de que daba igual por dónde. Dice, pero yo cuando recibía el balón y atacaba,
yo juro que veía zonas. Y hay un momento en el cual te das cuenta que cuando te quedabas elevando te veías que ese espacio que tú habías visto por alguna razón que desconoces había desaparecido. Y lo intentabas una y otra y no sabías cómo, pero nunca había un espacio. Arpad sería, por muchas razones, aquí alguien dirá que cometo una atrocidad, pero por muchas razones, en el extremo derecho, Alberto Urdiales, entre otras, porque yo me acuerdo que Alberto, las pocas veces que yo le vi jugar, y además se lo he dicho a él en primera persona, yo le insultaba, porque era como, yo le veía a Alberto tanto talento y ese punto a veces indolente, que yo era como pero ¿por qué este señor no circula? ¿Por qué no se desdobla nunca? Nunca se desdobla. Y él me decía que había zonas de la pista que él, cuando veía que había mucha tensión, que él no visitaba con mucha frecuencia, él me lo ha reconocido. Entonces yo, por eso, porque me parece que era un zurdo tremendo, pondría a Alberto, que bueno, ya insisto, ha habido extremos fabulosos a todos los niveles, en un lado o en el otro. Hemos tenido a Juanín, hemos tenido a Antonio Carlos, Julián Ruiz. En cualquiera de los extremos tendríamos muchas alternativas. De central te diría Raúl Entre Ríos, por muchas razones, por muchísimas razones. Aunque me dolería porque podríamos dejar fuera a Talan, pero creo que dejaría a Raúl. En el lateral izquierdo, su hermano, Alberto. Siempre digo que el gran debate ya no es quién es el mejor jugador español de toda la historia, sino quién es el mejor Alberto, quién es el mejor Entre Ríos que tenemos, y de esa manera vamos a dar respuesta a ambas preguntas. En el lateral derecho, pues fíjate, te voy a decir una cosa, y seguramente es un jugador muy alejado de grandes focos, pero creo que es un ejemplo muy claro de lo que es el balonmano español, y es Eduardo Gurbindo. Y creo que los ha habido mejores, pero creo que pocos jugadores explican mejor esa idea de la colectividad que tiene el balonmano español. Y en la zona de pivote, pues te diría Rolando, porque Viran fue un pivote excepcional. Yo a Rolando le he visto muchas veces más en vídeo que de lo que le pude ver. Sí que le vi al final de su carrera, pero es verdad que de una manera diferente, pero viendo partidos el desarrollo de la carrera de Rolando Uriós, lo de Rolando era una cosa inhumana. Entonces, ya te digo, me costaría más decidir los extremos porque ahí sí tenemos unas alternativas tremendas, pero bueno, para el resto de los puestos yo creo que tiraría por ahí, con los Entre Ríos, con Rolando y con Gurbindo, insisto, porque sí que es cierto, y yo sé que hay jugadores que tienen más calidad, pero creo que pocos jugadores explican mejor lo que es el concepto de colectividad que tiene el balonmano español en esta época gloriosa que hemos disfrutado. Lo que yo tengo claro es que si este equipo ideal jugase un partido, quien tendría que estar narrándolo sería Paco Caro. Aunque claro, no estaría Alberto, habría que buscar un nuevo comentarista técnico, porque a no ser que Alberto se pueda desdoblar. Igual, por eso me tengo que desdecir. A lo mejor le puedes poner un micrófono mientras juega, ¿no? Para que vaya haciendo comentarios al mismo tiempo. Ya lo intentamos con los árbitros alguna vez. Sí, es verdad. Esas anécdotas que jalonan nuestra trayectoria y que además siempre diré, mira, voy a aprovechar 15 segundos que me voy a hacer para romper una lanza por los árbitros, que es verdad, que me acuerdo de los canarios, de Ángel y de Óscar, y aquel día nuestra idea era intentar captar su señal, la onda del pinganillo que utilizan ellos normalmente, y hubo un problema. Y los pobres, debo reconocer, que hicieron el terrible esfuerzo de ponerse un micrófono de corbata, y viendo las imágenes posteriormente, recuerdo haber visto al bueno de Ángel corriendo con la petaca, bailando. Yo siempre decía, que estés arbitrando, que tienes que estar lo que tienes que estar, y que dejes que te pongan una petaca para intentar que se te escuche, hay que ser un tío muy grande. Sí. Por eso digo que mira que hay veces que nosotros, los periodistas, nosotros también en las retransmisiones, creo que hay veces que ponemos el foco en los árbitros demasiado, y no siempre justamente, pero hay que reconocer que creo que una muestra mayor de compromiso para con eso que te decía, el hecho de que la familia del balonmano entiende que hasta la cobertura de un partido es responsabilidad tuya, que esa, que ver unos árbitros que se pusieran una petaca para que se les pudiera escuchar. Yo de verdad fíjate que hemos hecho cosas, pero creo que tamaña muestra de compromiso para con tu deporte no he visto ninguna. Paco Caro, ha sido un absoluto placer poder hablar contigo. Te dije 20 minutos, nos hemos ido por encima de los 50. Te pido disculpas. No, es que esto te iba a decir, digo, hay un problema. Yo hablo mucho
demasiado, lo sé. Pero es un placer escucharte, de verdad te lo digo, ¿eh? Es tremendamente entretenido, más a mí que me gusta el balonmano, pero vamos, yo creo que cualquier persona que le guste el deporte o el periodismo deportivo va a estar entretenido si escucha esta conversación, ¿eh? Sí, no, sí. Lo que pasa es que es verdad que yo reconozco que la capacidad de síntesis nunca la he tenido. Yo, además me hace mucha gracia porque cada vez que me dice un compañero lo de ¿me podrías hacer en 20 segunditos? Y yo se lo digo, yo lo voy a intentar. Yo sé que no, pero yo de verdad que lo voy a intentar. De hecho, siempre digo que cuando trabajo nunca trabajo ni QE ni nada de esto, entre otras razones porque me genera más problemas tener que estar controlando el pedal del QE que estar improvisando. Hombre, para un telediario sí por una cuestión de ajustes de cuando tienen que entrar colas y similar, pero normalmente no. Y siempre me acuerdo que me dice un compañero, dice, tienes que hacerte una hora de... Digo, si mi problema no es una hora, mi problema es que me digas que lo hagan un minuto, ese va a ser mi gran problema. Pero cuando me dijiste lo de los 20 minutos, debo reconocer que dije, osado eres o me vas a hacer 3 preguntas. Entonces, exacto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y adiós. Yo te dije 20 minutos, digo, prefiero que no se asuste, luego mejor siempre que si la conversación da de más, pues que se vaya más. Tengo un problema, es verdad que no solo que hablo mucho, sino que reconozco que me gusta mucho hablar. Bueno, te volveremos a invitar en ese caso para hacerte una entrevista cuando haya algún... El capítulo 2. Exacto, cuando haya un evento importante, te volveremos a invitar para analizarlo y poder seguir charlando tranquilamente. Y ya no serán 20 minutos, a lo mejor te digo 30 y nos vamos a 60, pero bueno, más o menos ya manejaré mejor los tiempos. No, igual manejaré yo mejor las respuestas, pero bueno, ya digo que es un placer, de verdad que sí, que además sobre todo de ciertas cosas, es verdad que a mí me gusta mucho hablar y además, bueno, pues ya digo, no soy muy escueto a la hora de responder, así que en el pecado llevo la penitencia. Pues lo dicho, muchísimas gracias, te seguiremos escuchando y siguiendo y esperemos poder seguir escuchándote narrar los éxitos de las guerreras y de los hispanos y de todo lo que ven.